Estábamos en una cena romántica y mi novia soltó que su ex siempre pedía el vino más caro en ese mismo lugar. Cuando me enojé y le pedí que se fuera con él, me llamó infantil, por no aguantar sus comparaciones. Ahí estaba yo, sosteniendo una copa de vino de $70 mientras Valeria miraba el líquido con la misma decepción con la que un crítico de arte mira un dibujo de jardín de infantes. No era la primera vez que sentía que mi cuenta bancaria estaba pasando por un examen de admisión para el que no me habían dado el temario, pero esa noche el ambiente tenía un peso distinto. Ella suspiró, dejó la copa sobre el mantel blanco y soltó un comentario que terminó de romper el hechizo de 3 meses de citas costosas y anécdotas ajenas. En ese preciso momento, mientras el mesero se acercaba para preguntar si todo estaba en orden, supe que mi paciencia se había evaporado más rápido que el alcohol de esa botella. Todavía me resulta fascinante cómo un simple comentario sobre la uva fermentada puede ser el detonante de un colapso social tan gratificante. Llevábamos 3 meses saliendo y yo ya me sentía como un atleta olímpico compitiendo en una categoría de la que no era parte oficialmente. Valeria es el tipo de persona que no camina, sino que desfila, siempre con un ojo en su teléfono y el otro en el nivel de lujo de la gente que la rodea. Desde nuestra tercera cita, empecé a notar que ella no contaba historias de su pasado, sino que recitaba un ranking mundial de hombres que habían pasado por su vida. Según ella, cada exnovio era una versión mejorada del anterior, como si estuviera coleccionando actualizaciones de un software de alta gama. Yo, en mi infinito optimismo o quizás en mi ceguera temporal, decidí normalizar esos comentarios como simples anécdotas de una mujer con una vida social muy concurrida. Me contaba cómo un tal Julián le enviaba flores desde otros continentes y cómo un tal Esteban tenía un pase VIP para lugares donde el código de vestimenta incluía relojes que valían más que mi auto. Yo escuchaba con una sonrisa diplomática, pensando que quizás solo era su forma de decirme que tenía buen gusto, sin darme cuenta de que me estaba poniendo en una cinta de correr emocional. Valeria siempre dejaba caer que el estándar estaba alto, pero que yo tenía potencial, una palabra que en su idioma significaba que todavía me faltaban ceros a la derecha. Aún así, yo seguía ahí, intentando ser el tipo detallista que planeaba cenas perfectas en restaurantes que requerían reserva con semanas de antelación. Me sentía como un invasor en un mundo de apariencias, pero el desafío de ver si podía estar a la altura me mantenía entretenido, al menos hasta esa noche. Esa cena en particular me había costado una semana de logística y un par de llamadas a contactos que no quería usar, todo para conseguir la mesa principal. El restaurante era uno de esos lugares donde te cobran por el aire que respiras y el pan viene con una historia de origen escrita en papel pergamino. Valeria llegó luciendo impecable, pero con esa expresión de quien está comparando el brillo de los cubiertos con los de una gala en Mónaco. Yo estaba decidido a que fuera una noche especial, libre de fantasmas de exnovios exitosos, y por un momento pareció que lo lograría. Pedí una botella de vino que el sommelier recomendó con una reverencia, convencido de que $70 eran suficientes para sellar la paz. En cuanto el vino tocó su lengua, Valeria arrugó la nariz como si acabara de probar jugo de caja en una fiesta de adolescentes. Soltó una carcajada corta, de esas que no llevan alegría sino una pizca de veneno, y me miró con una mezcla de lástima y superioridad. Bruno siempre pedía el vino más caro en este lugar, decía que el resto era para principiantes, soltó sin anestesia, mientras volvía a dejar la copa en la mesa. El nombre de Bruno, el famoso ex del vino caro, flotó entre nosotros como un invitado no deseado que acaba de escupir en la sopa. Sentí como el cinismo, mi viejo amigo, invadía mi cuerpo como un superpoder que se activa en situaciones de emergencia. Me quedé mirando mi propia copa, apreciando el color del vino que ella acababa de insultar, y sentí una claridad mental absoluta. No era solo el vino, era el hecho de que, para ella, yo siempre sería el principiante comparado con los fantasmas millonarios de su pasado. Si mis esfuerzos, mi planificación y mi presupuesto eran considerados de bajo nivel, no tenía sentido seguir participando en esa carrera. Le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo que no quería estorbar en su carrera profesional hacia la alta gama. Mi tono era suave, casi pedagógico, como si le estuviera explicando a un niño por qué no puede tener un pony en un departamento. Ella soltó otra carcajada seca, movió la mano como si estuviera espantando una mosca y me llamó infantil por no aguantar una supuesta comparación constructiva. Según su lógica, recordarme lo que Bruno hacía era una forma de ayudarme a mejorar mis estándares y subir de categoría. Mientras decía esto, desbloqueó su teléfono y empezó a revisar sus notificaciones, dándome a entender que la conversación ya no merecía su atención visual. Me di cuenta de que ella realmente creía que me estaba haciendo un favor al pisotear mi esfuerzo de esa manera. En su cabeza, yo debería haberle dado las gracias por señalarme el camino hacia la excelencia vinícola de Bruno. Llamé al mesero con un gesto discreto, el tipo de gesto que uno hace cuando sabe que está a punto de ejecutar un movimiento maestro. Valeria ni siquiera levantó la vista de su pantalla, asumiendo probablemente que iba a pedir una botella más cara para compensar mi error. Cuando el hombre llegó,
Le pedí la cuenta de lo que habíamos consumido exactamente hasta ese momento, 2 copas de vino y la entrada que ya estaba en la mesa. El mesero asintió con profesionalismo, mientras yo sentía que el aire del restaurante se volvía mucho más respirable de repente. Valeria seguía tecleando, quizás enviándole un mensaje a alguna amiga sobre lo difícil que es encontrar hombres con clase hoy en día. Cuando llegó la cuenta, saqué mi tarjeta y pagué mi parte proporcional con una precisión matemática que me llenó de orgullo. Valeria finalmente levantó la vista cuando vio que me estaba poniendo el saco y que el mesero se llevaba la carpeta de pago. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal, pero su expresión seguía siendo de una arrogancia blindada contra la realidad. Me preguntó qué estaba haciendo, como si el concepto de pagar e irse fuera una lengua extranjera que ella no dominaba. Le expliqué que, dado que yo era un principiante, lo más honesto era dejar la mesa libre para alguien que pudiera apreciar el nivel de Bruno. Me levanté sin decir una palabra más, dejando su parte de la cuenta sobre la mesa, justo al lado de su copa de vino insuficiente. Ella se quedó paralizada por un segundo, con el teléfono en la mano, probablemente calculando si le convenía más gritarme o fingir que no le importaba. El silencio que se formó en nuestra mesa contrastaba con el bullicio del resto del restaurante, dándole un toque cinematográfico a mi salida. No hubo una escena dramática de gritos, solo la imagen de ella sentada sola frente a una cuenta que no esperaba pagar. Mientras caminaba hacia la salida, sentí que me había quitado un traje de 3 tallas menos que me estaba asfixiando. Al salir a la calle, el aire fresco me supo mejor que cualquier vino de $70 que hubiera probado en mi vida. Sabía que ella me consideraría el villano de su historia, el tipo inmaduro que no supo apreciar sus lecciones de vida. Pero la sensación de libertad compensaba cualquier etiqueta que su ego decidiera ponerme en su próximo ranking. Me prometí a mí mismo que, a partir de ahora, mi único estándar sería mi propia tranquilidad, lejos de competiciones absurdas. Ya no iba a ser el potencial de nadie ni el proyecto de mejora de una mujer que vive en el pasado de otros. Esa noche, mientras conducía a casa, decidí que no iba a bloquearla de inmediato, solo para ver cuál sería su siguiente movimiento. Quería observar desde la barrera cómo funcionaba ese motor de comparación constante ahora que no tenía a quien presionar. Estaba convencido de que su necesidad de ganar la llevaría a cometer errores estratégicos que yo podría disfrutar con total cinismo. El límite estaba puesto, ya no era su proveedor de validación ni su espectador en primera fila. Mi papel del principiante había terminado, y el espectáculo de su autosabotaje apenas estaba por comenzar. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, es increíble que ella tenga el descaro de llamar a eso una comparación constructiva. Básicamente te dijo que eres el repuesto barato mientras ella ahorra para volver al modelo de lujo. Hiciste bien en dejarla ahí con su vino de principiante y su cuenta de experta. Respuesta de OP, exactamente, parece que el mercado de mejoras personales estaba cerrado por falta de presupuesto. Si $70 son para principiantes, imagino que ella no tendrá problema en pagar el resto con su vasta experiencia. Mi nivel de cinismo alcanzó su punto máximo cuando vi que ni siquiera soltó el teléfono para procesar que se quedaba sola. Usuario Anónimo 2 dice, me cuesta creer que alguien sea tan ciego para insultar a la persona que le está pagando una cena de ese calibre. Suena que Valeria vive en una realidad paralela donde ella es el premio y tú el concursante afortunado. ¿En serio no dijo nada más mientras te ibas? Respuesta de OP, su ego es tan grande que bloquea cualquier señal de realidad que no le convenga. Para ella, mi salida no fue una ruptura, sino un berrinche de alguien que no aguanta la verdad. Me confirmó que tomé la decisión correcta, no se puede razonar con alguien que cree que su toxicidad es en realidad una mentoría de estilo de vida. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que dejé a Valeria sola con su vino y su ego en aquel restaurante. Durante estos días, el silencio de mi parte ha sido absoluto, pero el de ella ha sido una sinfonía de indirectas digitales que rozan lo patético. Parece que Valeria decidió que mi partida no fue un adiós definitivo, sino simplemente una fase de berrinche que yo estaba atravesando. Para intentar recuperar el control, empezó a etiquetarme en una serie de historias de Instagram donde aparecía cenando con un misterioso acompañante. Lo cómico del asunto es que las fotos estaban cuidadosamente encuadradas para que solo se viera una mano masculina luciendo un reloj de oro excesivamente brillante. En cada una de esas fotos, había botellas de champaña que, si fueran reales, costarían bastante más que mi alquiler mensual. Ella escribía frases como finalmente, alguien que sabe apreciar lo bueno o estándares que no necesitan explicación. Era un intento desesperado y casi tierno de demostrarme lo que me estaba perdiendo por ser un inmaduro. Yo, lejos de bloquearla o indignarme, decidí que el cinismo era mi mejor herramienta para manejar esta situación. En lugar de ignorar sus provocaciones, empecé a darle me gusta a cada una de sus publicaciones con una velocidad casi robótica. No me detuve ahí, porque el caos es más divertido cuando participas en él con reglas propias. En su foto más ostentosa, donde la champaña estaba en primer plano junto al reloj de oro, puse un comentario público,
¡Qué buen gusto! Bruno estaría orgulloso de ver que por fin encontraste el estándar. La reacción fue casi instantánea, demostrando que ella estaba pegada a la pantalla esperando cualquier señal de debilidad de mi parte. A los pocos minutos, mi teléfono empezó a vibrar con una llamada suya que decidí no contestar, dejando que el buzón de voz hiciera su trabajo. Ella no tardó en enviarme una ráfaga de mensajes de texto, todos escritos con una furia que se sentía a través de los emojis. Me acusó de estar arruinando su momento de paz con mis celos y mi fijación con su pasado. Era fascinante ver cómo ella proyectaba en mí su propia obsesión, cuando yo solo estaba validando el ranking que ella misma había creado. Según sus mensajes, mi comentario era una falta de respeto hacia su nuevo amigo, quien supuestamente era un hombre de negocios muy importante. Sin embargo, algo en la iluminación de ese reloj de oro me decía que la importancia de ese hombre era tan real como un billete de $3. Me di cuenta de que su reputación digital dependía enteramente de la idea de que yo estuviera sufriendo en casa, llorando por haber perdido mi oportunidad. La consecuencia de mi comentario fue un pequeño terremoto en su círculo social, ya que varios conocidos comunes empezaron a preguntar quién era el nuevo Bruno. Valeria tuvo que borrar el comentario, pero el daño ya estaba hecho y la duda sobre la autenticidad de su cita empezó a flotar en el aire. Ella me envió un último mensaje diciendo que yo era patético y que nunca llegaría a entender lo que es vivir en la cima. Me causaba gracia cómo seguía usando términos de montaña para describir lo que claramente era un pantano de apariencias. Mientras ella se esforzaba por mantener una imagen, yo disfrutaba de mi pizza casera sin tener que compararla con nada. Entendí que para Valeria, las personas no son seres humanos, sino accesorios que deben combinar con su estética de éxito. Su amigo del reloj no era más que un peón en su juego para hacerme sentir pequeño, una táctica tan vieja como el mundo. Sin embargo, al no mostrarme herido, le robé el combustible que necesitaba para que su pequeño incendio personal siguiera ardiendo. Mi silencio posterior a su explosión fue lo que más pareció sacarla de quicio, porque no le di la pelea que ella tanto buscaba. Ella necesitaba que yo fuera el ex despechado para validar que su valor había subido tras dejarme. Noté que Valeria estaba atrapada en un ciclo de validación externa que la obligaba a gastar energía en fingir una vida que no tiene. Cada historia que subía era un grito de auxilio disfrazado de lujo, una súplica para que alguien le dijera que es mejor que los demás. Mi decisión de no bloquearla me permitió ver los hilos de su marioneta con total claridad, algo que antes no percibía por estar demasiado cerca. La imagen de la mujer segura de sí misma se estaba desmoronando, dejando ver a alguien que teme profundamente la irrelevancia. Yo me sentía como un espectador en un teatro donde la actriz principal se ha olvidado la letra y está empezando a improvisar de forma errática. Incluso me enteré por un conocido que ella había pasado la mitad de la cena respondiendo mis mensajes en lugar de hablar con su acompañante. El momento de paz, que yo supuestamente arruiné, nunca existió, porque ella nunca está presente en lo que hace. Su mente siempre está en el siguiente nivel, en la siguiente comparación, en el siguiente hombre que pueda usar como trofeo. Me dio lástima, pero de esa lástima cínica que no te impide disfrutar de un buen remate cómico. Sabía que esto no terminaría aquí, porque una competidora como ella no acepta una derrota silenciosa. Decidí que mi siguiente movimiento no sería defensivo, sino que le daría exactamente lo que ella usa como arma: competencia. Si ella quería jugar al juego de quien tiene la vida más glamurosa, yo le mostraría lo que sucede cuando no juegas bajo sus reglas de cartón piedra. Su obsesión por el estatus se estaba convirtiendo en su propia trampa, y yo solo tenía que sentarme a mirar cómo se cerraba. La próxima vez que intentara subirme el nivel, se encontraría con una pared de indiferencia que la obligaría a esforzarse aún más. Y en ese esfuerzo excesivo es donde la gente como Valeria siempre termina cometiendo el error que los delata. Me preparé mentalmente para la siguiente oleada de ataques, sabiendo que ella no soportaría que yo tuviera la última palabra, aunque fuera una palabra de apoyo sarcástico. Mi rutina diaria no cambió, pero mi perspectiva sobre sus acciones se volvió mucho más analítica y menos emocional. Ya no me afectaban sus comparaciones porque sabía que Bruno, Esteban y el tipo del reloj eran solo sombras en su caverna particular. Yo estaba fuera, a la luz del sol, viendo cómo ella intentaba pintar las paredes para que parecieran un palacio. El juego estaba lejos de terminar, pero por primera vez, yo tenía el control remoto de la situación. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: ese reloj de oro grita, lo compré en un puesto de la calle para impresionar en la foto desde aquí. Es clásico de la gente como Valeria, mucha champaña y poco contenido real en la cuenta bancaria. Me mata que le hayas mencionado a Bruno en su propia publicación de éxito. Respuesta de OP: es muy probable que el amigo sea un primo contratado o alguien que también necesita fotos para su Tinder del empresario. No me importa si el reloj es real o si es de plástico pintado, lo que me divierte es que ella cree que me está rompiendo el corazón. Validar su locura con un comentario sobre su ex fue como echarle gasolina a un fuego que ella misma inició. Usuario anónimo 2 dice:
Me pasó exactamente lo mismo con una ex que empezó a etiquetar hasta el repartidor de pizza con tal de hacerme creer que tenía un nuevo pretendiente. Al final, se nota a leguas cuando alguien está tratando de demostrar que está bien. Valeria es de manual, amigo, no tiene ni un poco de originalidad en su toxicidad. Respuesta de OP, es que el manual de la competidora no ha tenido actualizaciones desde los años 90, es muy predecible. Me lo tomo con mucha gracia porque cada historia que sube es una confirmación de que mi ausencia le duele más que cualquier otra cosa. Si estuviera tan feliz con su nuevo nivel, no tendría tiempo para estar revisando si yo vi sus fotos a los 2 minutos de publicarlas. Actualización 2. Han pasado 3 días desde que Valeria intentó usar el reloj de oro de su amigo como un arma de destrucción masiva contra mi autoestima. Todo transcurría con una calma sospechosa hasta que recibí un mensaje suyo que, según ella, me envió por error. Era el itinerario detallado de un viaje a una playa privada en una isla exclusiva, supuestamente programado para el próximo fin de semana con su nuevo pretendiente de alto nivel. El documento incluía detalles sobre vuelos privados, hoteles con nombres impronunciables y actividades que parecían sacadas de un folleto para millonarios aburridos. Por supuesto, el mensaje venía acompañado de un "ay, perdón, eso no era para ti, qué vergüenza", enviado apenas un segundo después. Mi respuesta, fiel a mi nuevo superpoder cínico, fue un simple consejo de salud que no pudo anticipar. Le escribí: no te preocupes, solo asegúrate de que él pague el protector solar de marca. Bruno siempre decía que el sol de esa zona es traicionero para las pieles que no están acostumbradas. El silencio que siguió a mi mensaje fue tan denso que casi podía oír sus engranajes cerebrales chirriando del otro lado de la ciudad. No pasaron ni 5 minutos antes de que ella explotara en una serie de audios donde me acusaba de estar obsesionado con su ex. Era una ironía deliciosa, considerando que ella fue quien introdujo a Bruno en nuestra última cena como si fuera un estándar de oro. Mientras ella me gritaba digitalmente sobre lo inmaduro que soy por no superar el pasado, yo recibí una llamada de un amigo común que tiene un pie en ambos círculos sociales. Resulta que el famoso pretendiente millonario es en realidad un tipo que se dedica a alquilar autos de lujo por hora para sesiones de fotos en redes sociales. Mi amigo me contó, entre risas, que Valeria estaba pagando la mitad de los gastos del supuesto viaje para poder mantener la imagen de mujer de alto nivel. La estrategia de subirme el nivel la estaba dejando no solo en la bancarrota emocional, sino también con un agujero considerable en su cuenta de ahorros. Era un espectáculo de autosabotaje financiero que superaba cualquier cosa que yo hubiera podido planear. Me di cuenta de que Valeria estaba tan atrapada en su mentira que ya no podía distinguir entre lo que quería ser y lo que realmente podía pagar. Estaba financiando su propia farsa con la esperanza de que yo, movido por los celos, volviera a su lado rogando por una oportunidad. Sin embargo, lo único que sentía yo era una curiosidad científica por ver qué tan profundo podía llegar a cavar su propio pozo. Su necesidad de ganar la estaba llevando a asociarse con otros impostores que, al igual que ella, solo buscaban la validación de un público digital inexistente. La simbiosis entre ella y el tipo de los autos alquilados era una obra de arte del patetismo moderno. Para cerrar el círculo de esa conversación, decidí hacer una pequeña intervención que fuera coherente con mi rol de cínico divertido. Busqué en internet y le envié un cupón de descuento del 15% para una aerolínea low cost que vuela a destinos nacionales básicos. Acompañé el enlace con el mensaje, para que el nivel no caiga tan fuerte cuando te toque pagar la tarjeta de crédito el mes que viene. Su respuesta fue un bloqueo inmediato en todas las aplicaciones de mensajería, lo cual sentí como una pequeña medalla al mérito civil. Por fin, el ruido de sus excusas y sus comparaciones se había detenido, al menos en mi bandeja de entrada privada. A pesar del bloqueo, seguí recibiendo actualizaciones de mi amigo común, quien parecía disfrutar del drama tanto como yo. Me contó que Valeria estaba teniendo dificultades para justificar por qué el viaje privado se había pospuesto repentinamente por problemas de agenda del empresario. La realidad, según los rumores, era que el tipo de los autos no había podido conseguir el descuento para el hotel que ella esperaba. La fachada de lujo se estaba agrietando bajo el peso de la realidad económica de dos personas que viven de apariencias. Era como ver un castillo de naipes siendo azotado por un ventilador industrial que yo mismo había encendido con un par de comentarios. Lo que más me impresionó fue descubrir que Valeria había estado llamando a otros conocidos para preguntar si yo estaba saliendo con alguien más. Su obsesión por la competencia no se detenía ni siquiera cuando su propia vida se estaba desmoronando financieramente. Necesitaba saber si yo estaba perdiendo para sentir que sus sacrificios económicos valían la pena de alguna manera. Me confirmaba que su motor vital no es la felicidad, sino la ventaja comparativa sobre los demás, especialmente sobre sus exparejas. Es una forma de vida agotadora que solo puede terminar en un agotamiento total de recursos y de paciencia ajena. Empecé a notar que mi propia reputación en el grupo de amigos estaba cambiando, pasando de ser el tipo que no estaba a la altura al tipo que se dio cuenta a tiempo.
La gente empezó a ver las acciones de Valeria no como signos de éxito, sino como síntomas de una inseguridad profunda y ruidosa. Ella, sin saberlo, me estaba regalando la victoria moral al intentar tan desesperadamente demostrar que no me necesitaba. Cada post de lujo falso era un recordatorio para todos de que ella vive en un mundo de cartón que ella misma tiene que sostener. Yo, mientras tanto, seguía disfrutando de mi vida normal, que de repente se sentía mucho más lujosa por el simple hecho de ser auténtica. La ironía final fue que el tipo de los autos alquilados empezó a subir fotos con otras mujeres en los mismos lugares donde supuestamente iba a ir con Valeria. Ella había sido reemplazada por otra modelo dispuesta a pagar su parte del espejismo, dejando a Valeria con la cuenta del protector solar y poco más. Su estrategia de usar a otros hombres para darme celos se le volvió en contra de la forma más predecible posible. Los impostores no tienen lealtad, y ella acababa de aprenderlo de la manera más cara. Su mundo de alta gama se estaba reduciendo a una habitación alquilada y una montaña de recibos por pagar. Me sentí extrañamente en paz sabiendo que no tuve que hacer mucho para que la verdad saliera a la luz. El carácter de una persona es su destino, y el destino de Valeria parece ser una eterna persecución de una sombra que ella misma proyecta. No hay vino lo suficientemente caro ni reloj lo suficientemente dorado que pueda llenar el vacío de alguien que solo se ve a través de los ojos de los demás. Mi cese de hostilidades no fue por bondad, sino porque entendí que ella ya estaba haciendo un trabajo de demolición excelente por su cuenta. Yo solo tenía que asegurarme de no estar cerca cuando los escombros empezaran a caer. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, apuesto lo que quieras a que el tipo de los autos alquilados también la está usando a ella para parecer que tiene una novia modelo en sus fotos. Es una simbiosis de apariencias donde los dos están fingiendo una vida que no tienen mientras la tarjeta de crédito llora. El detalle del cupón de la aerolínea low cost fue un golpe maestro, directo al hígado de su ego. Respuesta de OP, son tal para cual en su pequeño mundo de cartón, alimentándose de mentiras mutuas para alimentar sus redes sociales. Ella cree que está escalando posiciones, pero en realidad solo está cambiando de disfraz de impostora. El cupón era un recordatorio necesario de que la gravedad siempre gana, especialmente cuando intentas volar con billetes falsos. Usuario anónimo 2 dice, ¿cuánto tiempo podrá aguantar ese ritmo antes de que le embarguen hasta la sonrisa por falta de pago? Me genera mucha curiosidad saber cómo va a explicar que el empresario desapareció de la nada justo antes del viaje millonario. Valeria se está metiendo en un callejón sin salida financiero solo por una pizca de atención. Respuesta de OP, la salud financiera de Valeria debe estar en cuidados intensivos ahora mismo, pero su ego todavía tiene batería para un par de mentiras más. El estatus sale muy caro cuando no tienes una personalidad real que lo respalde, y ella está descubriendo que las apariencias no pagan el alquiler. Me lo tomo con frialdad porque cada uno elige en qué incendio quiere quemarse, y ella eligió uno con etiquetas doradas. Actualización 3. Ha pasado una semana desde que el viaje privado de Valeria se hundió en el océano de las deudas y el olvido. Pensé que el bloqueo y la humillación del viaje cancelado serían suficientes para que ella buscara nuevos horizontes, pero parece que su motor de competencia tiene un tanque de reserva inagotable. El martes por la tarde, mientras yo estaba en medio de mi rutina de pesas en el gimnasio al que ambos vamos, la puerta se abrió y entró ella con una energía de entrada triunfal digna de una alfombra roja. No venía sola, traía del brazo al millonario de los autos alquilados, quien lucía una ropa deportiva tan nueva que todavía se le veían las marcas de los dobleces del empaque. Valeria se aseguró de elegir una máquina de ejercicios justo al lado de la mía, a pesar de que el resto del gimnasio estaba prácticamente vacío. Empezó a hablar con un volumen de voz diseñado para que incluso la gente que usaba audífonos en el otro extremo del local pudiera enterarse de sus novedades. Le contaba a su acompañante, pero mirándome de reojo, como su hombre le había regalado una membresía VIP en un club exclusivo al que yo nunca podría entrar ni aunque vendiera mi auto. Yo simplemente me ajusté los auriculares, subí el volumen de mi música y le dediqué una sonrisa de qué tierno antes de seguir con mi serie de sentadillas. Su táctica de pavoneo era tan transparente que resultaba casi reconfortante por lo predecible que era. La situación pasó de lo molesto a lo ridículo cuando el acompañante de Valeria decidió que era momento de demostrar su supuesta virilidad de alto nivel. Intentó cargar una barra con un peso que claramente superaba su capacidad física, solo para impresionar a Valeria mientras ella lo grababa con su teléfono para sus historias de Instagram. Yo lo observaba desde el reflejo del espejo, viendo cómo sus piernas temblaban y su cara adquiría un tono púrpura que no auguraba nada bueno. Valeria, lejos de mostrar preocupación, le gritaba frases de aliento tipo, eso es, nena, demuestra el nivel, mientras ajustaba el ángulo de la cámara para que se viera bien el logo de la marca de su ropa. El desastre ocurrió exactamente como dictan las leyes de la física y de la estupidez humana. El tipo perdió el equilibrio, la barra se le fue hacia atrás y casi se rompe la espalda al intentar soltarla de forma atropellada. El estruendo de los discos golpeando el suelo hizo que todos en el gimnasio se detuvieran,
Pero la reacción de Valeria fue lo más revelador de toda la tarde. En lugar de soltar el teléfono para ayudar al hombre que supuestamente le daba todo, ella se mantuvo firme grabando la escena, probablemente pensando en cómo editar el vídeo para que pareciera un accidente épico o un momento de superación. En ese instante entendí que para ella, la estética de ganar es infinitamente más importante que la integridad de la persona que tiene al lado. Me acerqué con calma, no para ayudar al tipo, que ya estaba siendo asistido por un entrenador, sino para recoger mis cosas y retirarme de aquel circo de 3 pistas. Antes de salir, pasé por la recepción y le pedí al recepcionista, con quien tengo buena relación, que le entregara a Valeria un sobre que yo había estado guardando en mi mochila. Dentro del sobre estaba la factura original del vino de $70 de nuestra última cena, esa que ella despreció por ser de principiantes. Adjunté una pequeña nota escrita a mano que decía simplemente: para tu colección de récords mundiales, parece que hoy también rompiste uno de profundidad. Desde la puerta, pude ver el momento exacto en que el recepcionista le entregó el sobre mientras ella intentaba explicarle a la gente que el accidente del tipo era parte de un entrenamiento de alta intensidad. Vi cómo su expresión cambiaba de la arrogancia al desconcierto y luego a una furia contenida al reconocer el papel y mi letra. El tipo de los autos alquilados estaba sentado en un banco, agarrándose la zona lumbar y mirando a Valeria como si por fin se estuviera dando cuenta de que para ella él era solo un trípode humano. Yo salí del gimnasio con una sensación de cierre absoluto, sabiendo que ya no necesitaba ver ni un capítulo más de esta serie de bajo presupuesto. La lógica de Valeria la estaba enterrando sola, transformando cada interacción en una oportunidad para el ridículo público. Al entregarle la factura, le recordé que yo siempre tuve el recibo de su falsedad y que su opinión sobre mi nivel nunca tuvo valor real. Ella se quedó ahí, rodeada de gente que ahora la miraba con una mezcla de burla y lástima, sosteniendo el recordatorio físico de la noche en que empezó su caída. Ya no era solo una cuestión de dinero o de exnovios, era la evidencia de que su motor de competencia es un mecanismo fallido que solo produce desastres. Esa noche, mi amigo común me envió un mensaje diciéndome que Valeria había intentado hacer un escándalo en el mostrador del gimnasio, alegando que yo la estaba acosando con facturas viejas. Nadie le creyó, por supuesto, porque todos habían visto cómo ella se había encargado de buscarme y provocarme durante toda la sesión. El personal del gimnasio le sugirió amablemente que si no estaba cómoda, podía usar su supuesta membresía VIP en el otro club, ese al que yo nunca podría entrar. Resultó que el famoso club exclusivo tampoco existía, y ella se quedó sin lugar donde entrenar y sin una audiencia que comprara sus mentiras. Me di cuenta de que mi intervención final no fue un ataque, sino un espejo que le puse enfrente para que viera la factura de sus propios actos. Ella vive en un mundo donde cree que puede insultar y pisotear a los demás sin que haya una consecuencia física o documental. Pero los papeles no mienten, y el dolor de espalda de su empresario tampoco era algo que pudiera editar con un filtro de Instagram. Valeria estaba coleccionando fracasos con etiquetas doradas, y yo ya no era parte de su álbum de lástimas. Lo último que supe antes de cerrar el día fue que el tipo del gimnasio se fue solo en un taxi, dejando a Valeria parada en la acera con sus bolsas de marca y su factura de vino. Al parecer, incluso un impostor tiene límites cuando se trata de su propia salud física y de ser ignorado durante una emergencia. Valeria se quedó sola con su contenido para redes, un contenido que cada vez tenía menos seguidores interesados y más gente riéndose en las sombras. Mi vida, por fin, volvía a ser una historia sin rankings ni comparaciones, y el sabor de esa paz era mucho mejor que cualquier vino de reserva. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: ¿qué clase de persona se queda grabando un reel mientras su pareja casi se parte la columna con una pesa? Es el nivel más bajo de humanidad que he escuchado en mucho tiempo, todo por un par de likes. Me alegra que le hayas dado la factura en ese momento, fue el recordatorio perfecto de que su vida es una farsa total. Respuesta de OP, para Valeria: si un evento no tiene un buen ángulo de cámara, simplemente no existe. El drama y el dolor ajeno son solo contenido para ella si puede usarlos para alimentar su narrativa de superioridad. Al darle la factura, solo le devolví un pedazo de la realidad que ella tanto intenta evitar: no es mi culpa si la verdad no tiene filtros de belleza. Usuario Anónimo 2 dice: el pretendiente de Valeria es básicamente un accesorio que se quedó sin batería y ella ni siquiera se molestó en buscar un cargador. Se nota que el tipo era solo un objeto para darte celos y al final el tiro le salió por la culata de la forma más dolorosa posible. Me pregunto qué historia inventará ahora para justificar que se quedó sola en la puerta del gimnasio. Respuesta de OP: fue un espectáculo gratuito de karma instantáneo, cortesía de las leyes de la gravedad. Ella está coleccionando fracasos con etiquetas doradas y parece que no planea detenerse hasta que no quede nadie que quiera estar en su ranking. Me divierte pensar que ahora tiene la factura del vino para recordarle exactamente cuando empezó a perder el control de su propia mentira. Actualización 4. Ha pasado un mes desde que decidí cortar todo contacto y dejar que Valeria se hundiera en su propia red de mentiras y facturas impagables.
La paz había vuelto a mi vida de una manera que casi había olvidado, hasta que ayer por la tarde recibí un mensaje de un número desconocido que resultó ser de Bruno. Sí, el famoso Bruno, el ex del vino caro y los estándares inalcanzables que Valeria usaba como maza para golpear mi confianza. Resulta que Bruno no es el monstruo de elitismo que ella describía, sino un tipo bastante sensato que se encontró con mi contacto a través de un amigo mutuo que estaba harto del drama. Bruno me escribió para preguntarme si yo era el inmaduro que Valeria no paraba de mencionar en sus citas recientes, porque ella había intentado volver con él usando la misma táctica que usó conmigo. El boomerang fue glorioso y mucho más grande de lo que imaginé. Valeria intentó reconquistar a Bruno comparándolo conmigo y con el tipo de los autos alquilados. Su idea era que, al decirle a Bruno que yo era un principiante, pero que el de empresario era un peligro para su estabilidad, Bruno reaccionaría dándole más lujos para rescatarla. Sin embargo, Bruno se cansó de ser usado como una unidad de medida económica y la bloqueó de todas partes tras decirle que prefería a una mujer que apreciara el sabor del vino y no el precio de la etiqueta. La caída final de Valeria fue un efecto dominó de su propio autosabotaje financiero y social que ya nadie en nuestro círculo ignora. Se quedó sola, con deudas acumuladas por el viaje de lujo que tuvo que pagar íntegramente cuando el tipo de los autos desapareció al darse cuenta de que ella no tenía dinero. Sus redes sociales, antes llenas de champaña y hoteles, ahora están plagadas de frases motivacionales sobre cómo el universo aparta lo que no está a tu nivel. Es el lenguaje universal de quien ha perdido el juego y trata de convencerse de que fue por una razón espiritual y no por ser una persona insoportable. Me enteré por una fuente confiable que Valeria está trabajando doble turno ahora para intentar pagar los intereses de la tarjeta de crédito que quemó en su teatro de apariencias. La última imagen que tengo de ella, a través de una foto que me enviaron, es una donde se le ve en una cafetería común, mirando con envidia la mesa de al lado. Ya no hay relojes de oro ni de empresarios que la escolten, solo la dura realidad de alguien que gastó lo que no tenía para impresionar a quien no le importaba. Su reputación de caza-estatus es ahora una mancha que la precede en cada lugar al que intenta ir. La justicia poética llegó embotellada de la forma más inesperada posible hace apenas unos días. Me contaron que Valeria intentó volver al restaurante de nuestra última cena para tratar de devolver una botella de vino abierta que había comprado para una foto. Su argumento fue que el vino no era el estándar de Bruno y que, por lo tanto, el restaurante debería reembolsarle el dinero por publicidad engañosa. El gerente, que ya estaba al tanto de su historial de problemas, no solo se negó, sino que la vetó permanentemente del establecimiento por comportamiento errático. Intentó usar su vieja táctica de comparación una última vez y terminó perdiendo el acceso al único lugar que todavía le daba un aire de sofisticación. Yo, por mi parte, estoy en un lugar completamente distinto y mucho más saludable en todos los sentidos. Estoy saliendo con una mujer que, en nuestra primera cita, sugirió que compráramos un par de cervezas frías y nos sentáramos en el parque a hablar de música. No hubo rankings de exnovios, no hubo comparaciones con millonarios ficticios y, sobre todo, no hubo necesidad de grabar nada para que se sintiera real. La diferencia entre vivir para los demás y vivir para uno mismo es tan clara ahora que me pregunto cómo pude soportar 3 meses de aquel circo. Valeria sigue atrapada en una búsqueda eterna de un nivel que no puede pagar y que, irónicamente, la aleja de cualquier persona que valga la pena. Su vida es ahora una serie de intentos desesperados por mantener una relevancia que se le escapa entre los dedos como arena. Cada vez que veo una de sus publicaciones compartidas por alguien, solo puedo sentir una satisfacción cínica y tranquila. Se lo buscó en cada paso, en cada comparación malintencionada y en cada mentira diseñada para herir. Bruno y yo incluso terminamos intercambiando un par de bromas sobre la experiencia Valeria y cómo ambos sobrevivimos a su peculiar forma de mentoría. Resulta que el club exclusivo del que ella presumía en el gimnasio era en realidad un folleto que ella robó de una recepción y que nunca llegó a pagar. Es fascinante cómo alguien puede construir todo un imperio de naipes sobre una base de papel robado y esperanzas de grandeza ajena. Pero al final, el viento de la realidad siempre sopla, y ella no tenía pegamento suficiente para sostener su farsa. Hoy disfruto de mi vida sin la presión de tener que ser la mejor versión de un fantasma del pasado de otra persona. No soy un principiante ni un experto, simplemente soy un hombre que sabe que el respeto no se mide en el precio de una botella de vino. Valeria sigue publicando sobre cómo el universo la está preparando para algo grande, mientras yo sé que lo único grande en su futuro es la factura que le espera a fin de mes. Justicia poética, servida fría y sin necesidad de reserva previa. Me quedo con la imagen mental de ella sola en ese restaurante, con la botella abierta y el gerente señalándole la puerta de salida. Es el cierre perfecto para una historia que empezó con un insulto a mi esfuerzo y terminó con ella siendo expulsada de su propio sueño de grandeza. A veces, la mejor venganza no es hacer nada, sino simplemente dejar que la gente sea exactamente quien es hasta que las consecuencias los alcancen. Ella fue su propia villana, su propio boomerang y, finalmente, su propio final infeliz. Yo,
Mientras tanto, voy a brindar con mi cerveza fría por la libertad de no tener que impresionar a nadie nunca más.